Sábado 25 de febrero, lección número 9. Guárdense de toda avaricia. El texto para memorizar reza así. Y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Amado y bendito Dios, tú nos has dado en abundancia la vida y tu presencia. Perméala con tu justicia para que nunca haya en nosotros esa inclinación a lo malo, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 9. ¿Qué es la codicia? Es ese apetito desordenado por conseguir las cosas o los bienes de los demás. La palabra avaricia es la palabra hebrea bexá, y básicamente significa ganancia ilícita. En el griego, la palabra codicia es epitumía, o mejor sonado, epitimía, que significa lujuria o deseo de la carne. ¿Por qué Dios nos previene con tener cuidado y guardarnos de la avaricia? Porque la avaricia es el origen de la caída de Lucifer. El 10º mandamiento nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Eso está en Éxodo capítulo 20 y el versículo 17. 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Van dos. No codicies la casa, los teneres de tu prójimo. La mujer de tu prójimo. El siervo de tu prójimo. La criada de tu prójimo. Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. 7 elementos menciona este mandamiento para cubrir todo. ¿Cuál fue el pecado del cielo? Básicamente decimos el orgullo. Y orgullo es vivir una vida separada de Dios. Eso hace a la persona orgullosa. Dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 13, dice ella: aunque toda
su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Oyó? Él codiciaba el puesto de Dios, no el carácter de Dios. De ahí que la Biblia nos dice, con relación a la codicia, no codiciarás, porque Lucifer codició. Y al codiciar, dice así, descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Este personaje, cuando se rebela contra Dios, le ofrece ese plato envenenado a la mujer en el Edén. Cuando fue expulsado del cielo, comenzó a visitar los demás mundos y llegó a este planeta y le ofreció a la mujer: todo esto te daré, lo mismo que le ofreció a Cristo, si de rodillas me adorares. Si de rodillas me adorares. La palabra que usa ahí es proskineo en el griego, que significa una entrega absoluta y completa de sumisión a lo creado. A Él, que es un ser creado, por cierto. No malo, lo fue creado bueno, pero Él se hizo malo. Y le inoculó en la caída a Adán y a su descendencia, que somos tú y yo, ese instinto, esa avidez de tener ese apetito desordenado por tener las cosas. Y entonces el mundo es un mundo codicioso, producto como resultado de heredar de nuestros padres ese apetito, ese pecado de vivir separándonos de Dios a cada instante. Dios nos advierte en el 10º mandamiento de su ley: no codiciarás. Y lo dejó de último. Fíjense que son 10 mandamientos. El primer mandamiento, desobedecido, produce los demás 9 caídas. Cuando usted deja de obedecer el primer mandamiento, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento es el principal. Cuando usted ama a tu Dios con toda su fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, ese primer mandamiento, cuando tú no lo obedeces, produce, entonces crea otra cosa que adorar, y es adorarte a ti mismo, que es el egocentrismo, el culto a la personalidad. Y el culto a la personalidad te hace tomar el nombre de Dios en mano, porque diciendo que tú eres cristiano, tú oculto preserva ese ídolo en tu corazón, que es tu propia persona, y entonces toma el nombre de Dios en vano, porque dice una cosa: es el pecado de la irreverencia y la blasfemia. Ese pecado de irreverencia y la blasfemia te lleva a la violación al 4º mandamiento, que te dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Ese mandamiento es esa transgresión derivada de la tercera, segunda y primera, porque la básica es la primera. La básica es la primera. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese mandamiento, explicado como no tendrás dioses ajenos delante de mí, deriva todas esas caídas. Y entonces tú dejas de reconocer que Dios es el creador, que es el sábado, y al violar el sábado,
automáticamente se viola el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es Dios. La madre tierra y Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Tú comienzas entonces a desobedecer ese mandamiento. Y como derivado. Y al no y al tener otro Dios delante de mí, entonces viene el instinto de matar a los demás, que fue lo que hizo Lucifer en el principio. Llevó a la mujer a la muerte con la ingesta del fruto prohibido. Y no fue una manzana, un fruto prohibido no identificado. Y al vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios, que es el primer mandamiento, tú te haces de ti mismo un ídolo, blasfema el nombre de Dios, viola su sábado y deshonra al Padre que te creó, y con eso tú matas a los demás y matas el deseo de tener a Dios en tu corazón y cometes en consecuencia el adulterio espiritual de hacerte de ti un Dios. Y eso le está robando en el octavo mandamiento, le está robando a Dios en la gloria. Y el robarle a Dios la gloria habla contra tu prójimo, que es Dios. Habla contra él, que fue lo que pasó en el cielo. Y automáticamente al hablar contra él y que lo calumnia, entonces cae en el último mandamiento transgredido de codiciar. Pero todos estos 10 mandamientos vienen de uno: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese primer mandamiento violado afecta a los demás 9. Por eso es que el hermano de Jesús enseñó en Santiago capítulo 2 que si tú guardas toda la ley, pero desobedece en un punto, es culpable de todos los demás mandamientos. Y él explica a qué ley se está refiriendo, si es a la ceremonial o a la moral, si es a la ritual o a los 10 mandamientos. Dice en el versículo 11: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres transgresor de la ley. Cuando cuando transgredimos un pecado, automáticamente transgredimos los demás 9. Acabo de explicar. Solamente el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, violado, deriva las transgresiones enumeradas, las 9 transgresiones enumeradas en Éxodo capítulo 20 de los 10 mandamientos. Por eso el que miente automáticamente se está matando y está atribuyéndose la gloria de Dios a sí mismo. Es un pecado consecuencial. Entonces la codicia te lleva a no tomar en cuenta a Dios, a adorarte a ti mismo. Tú no ves que la gente con dinero todo el mundo lo busca y le celebra todas las cosas malas, porque la gente codicia lo que el otro tiene. Hermano, ¿eres tú codicioso? ¿Cómo poder librarnos de la codicia? ¿Sabe cómo podemos librarnos de la codicia? Crucificando la carne. Y eso, el mayor teólogo del Nuevo Testamento se llamó Pablo. Y ese teólogo, cuando escribió a los Gálatas, él dijo: andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, que es la epitimía. La epitimía, que es la codicia. No, versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en espíritu
Y la palabra andar implica andar continuamente poseído del Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia o la epitimía de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas que se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? Bajo el legalismo. Y entonces obedecen la ley de Dios espiritualmente, no matando, no robando. Y matar es más que tomar un palo, un cuchillo o un revólver y quitar la vida al otro. Matar implica también destruir el honor o la imagen de una persona con calumnias y con mentiras. Todo esto tiene que ver en ese mandamiento violado número 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando violamos ese mandamiento, automáticamente violamos los 9. Y en consecuencia, hacemos que el Espíritu Santo sea contristado, se retire de nosotros, y entonces el otro señor llamado Lucifer, ahora Satanás, tome el control de nuestras vidas y controle esa codicia en nosotros, inherente o transmitida de generación en generación por la prosecución del pecado en cada uno. Que Dios nos libre de ser codiciosos. Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, domingo, vamos a estudiar el pecado original definitivo. Suscríbase a este canal de YouTube y dele clic a la campanita. Estuvo con ustedes el profesor de teología Ramón Romero.